Bueno, muchas gracias. En primer lugar, les doy las gracias a los dos directores generales que tenemos acá, a Artemis, que es colega, y que en este momento es directora de la Escuela de Historia, al licenciado Riquelme Gasparico, el jefe de esta división, al doctor Oscar Peláez, director del Centro de Estudios Urbanos y Regionales, que como ustedes verán es en realidad el verdadero autor intelectual de estas cosas, ¿verdad? Y ya lo he comentado yo en privado, pero yo creo que ahora es una excelente oportunidad para decirlo públicamente. Que todo el mundo me pregunta que cómo fue que surgió este librito, ¿verdad? Lo traje el original porque está todo sucio, ¿verdad? Que lo cual evidencia que ha sido muy usado, que es lo mejor que se le puede hacer a un libro, ¿verdad? Y en realidad es raro porque yo soy historiador y todo el mundo espera ver cosas de historia que sean de producto de mi trabajo, pero esto fue una situación muy particular que se dio en el CEUR, que tomó dos gestiones. En una parte de la gestión del doctor Peláez como director y que siguió en el siguiente periodo, cuando fue la arquitecta Amanda Morán, que fue una renovación editorial del CEUR, que fue maravillosa, una de las experiencias más enriquecedoras, que empezó con la preocupación de el CEUR publicaba cosas maravillosas, pero en un formato muy artesanal. Eran los famosos boletines del CEUR, que eran verdaderos ensayos académicos de alto nivel, pero en una publicación muy mala, ¿verdad? Y el resultado de eso es notabilísimo, ¿verdad? La producción editorial del CEUR ahora, a mí, yo honestamente me siento muy contento y me siento orgulloso cuando miro los libros del CEUR en la librería Sofos, ¿verdad? Es decir, que se llegó a tener esa calidad, de tener productos que pueden estar en las mejores librerías del país. Y ese proceso se inició precisamente cuando yo llegué al CEUR, y recuerdo que Oscar Peláez me pidió que viera cuál era la razón por la que los productos de investigación se tardaban tanto en ser publicados, ¿verdad? Los procesos eran exageradamente lentos. A veces había escritos que tardaban más de un año en ser publicados, y entonces empezamos a ver cuál era la razón, y por supuesto se cometían muchas injusticias, ¿verdad? Porque se les echaba siempre la responsabilidad a los últimos de la fila, que eran los diagramadores, los auxiliares de investigación que hacían funciones de diagramadores, y por supuesto que al impresor, ¿verdad? Julio Reyes, que era el último, a él le caía toda la responsabilidad de la lentitud del proceso, cuando en realidad no era así. Cuando empezamos a ver, lo que resultó fue que en realidad los autores entregaban escritos con un contenido muy desarrollado, muy discutido, pero los informes finales en términos formales iban mal presentados y con una cantidad de deficiencias, ¿verdad? Sin bibliografías, o sin notas al pie, datos editoriales incompletos, los trabajos desestructurados, ¿verdad? Y los autores consideraban que eran los auxiliares los que tenían que hacer ese trabajo, ¿verdad? De pulir lo que ellos estaban entregando. Y recuerdo que incluso era bastante frecuente que el texto ya estaba diagramado
cuando aparecía el autor a pedir que se agregara otra parte más, ¿verdad? Entonces, el trabajo que habían hecho los diagramadores se destruía porque había que empezarlo a hacer todo de nuevo. Total, que era un problema. La solución en ese momento fue hacer un normativo interno de cómo se debían presentar los trabajos para que fueran publicados por el Segur. Entonces tenía una parte que decía tiene que ser entregada la versión escrita y una versión digital, etcétera, etcétera. Y había esta otra parte que era todos los aspectos formales que debían cumplirse. Cuando yo presenté mi propuesta, me sorprendí porque el doctor Peláez inmediatamente reaccionó y dijo: no, esto es lo que la universidad necesita, esto hay que partirlo en dos, vamos a hacer el normativo interno y esta otra parte hay que hacer una guía, porque esto es lo que necesita la universidad. No hay este tipo de cosas en la universidad. Y yo me quedé más sorprendido todavía porque mandó a hacer un tiraje de 5,000 ejemplares, que era una cosa para mí descomunal, ¿verdad? Y entonces, yo lo que miro a la distancia es, yo venía de hacer estudios de posgrado fuera del país y cuando regresé me incorporé a un centro de investigaciones históricas privado, la CIRMA, y estuve muy metido en cuestiones de investigación, pero totalmente desvinculado de la docencia, ¿verdad? Y entonces yo creo que ese es el mérito que tiene Óscar Peláez, que él sí vio, él sí estaba en ese momento obviamente el mejor maestro que yo, porque sí vio el potencial que eso tenía para ser utilizado por los estudiantes y además hacerlo así, ¿verdad? 5,000 ejemplares y todo eso. Entonces, esto explica por qué es como es, ¿verdad? Es una guía exageradamente sintética, ¿verdad? Es muy práctica, fue hecha para resolver cosas de manera muy ágil, resolver dudas y problemas que tiene la gente cuando está redactando académicamente, y el estilo de documentación que se utiliza responde directamente a la producción editorial del Segur, ¿verdad? Entonces el Segur es un centro multidisciplinario y entonces la guía responde a la necesidad de un centro como el Segur de publicar. Se han publicado unas cantidades tremendas de cosas, ¿verdad? Desde literatura hasta cuestiones muy técnicas. Entonces la guía responde a eso. La verdad, honestamente lo digo a la distancia, que yo me quedé sorprendido, incluso esta es la primera vez que se hace una presentación de la guía, porque yo no lo consideré relevante en el momento porque no tenía esa dimensión de la importancia que estas cosas tienen para los estudiantes, ¿verdad? Y recuerdo que al poquito tiempo, menos de un mes, en la DIGI organizaron un taller sobre este documento, y entonces me invitaron para que yo lo presentara, y cuando llegué me llevé el susto porque el salón estaba abarrotado y había muchísima gente y empezaron a pedirme que llegara. Desde que esto fue publicado en el 2002 no ha pasado un solo año en el que no haga por lo menos 3 presentaciones. Por eso es que está todo sucio bien usado, ¿verdad? Y me quedé maravillado por eso, ¿verdad? Porque a lo que voy es cómo nos desvinculamos a veces los investigadores, ¿verdad? Nos metemos tanto en nuestros temas y en nuestras preocupaciones que perdemos ese contacto con la docencia y perdemos el contacto, sobre todo en una universidad pública,
mi universidad en general, en donde la investigación debe también servir para apoyar la docencia, ¿verdad? Entonces, yo sí reconozco que ese era un gran defecto en mí mismo, y más recientemente me quedé nuevamente impresionado, ¿verdad? Cuando Diana, también con un colmillo que no tengo yo, vio que esto se podía convertir a un documento interactivo electrónico, que lo hace muy útil, muy accesible, y que obviamente está dirigido a los estudiantes, ¿verdad? Tiene esa visión de ser muy amigable, de estar dentro del lenguaje que los estudiantes recrean. Entonces, para mí el autor intelectual en realidad es Óscar Peláez, y la autora de esta versión obviamente es Diana, ¿verdad? Ellos son realmente los autores de estos. Yo lo único que hice fue cumplir con lo que me dijeron que hiciera en ese momento y sorprenderme de ver las cosas que pueden llegar a tener, las dimensiones que pueden llegar a tener, cosas que no tienen que ser necesariamente muy grandes, ¿verdad? Sino realmente tener esa visión de pensar en lo que los estudiantes necesitan y lo que les puede servir para ir avanzando en su formación. Pues solamente eso, y agradecerles a ustedes su presencia, y a Diana muy en particular, ¿verdad? Por este esfuerzo, por toda la creatividad que le puso. Muchas gracias. Gracias, doctor Enrique Gordillo. A continuación tenemos las palabras de la licenciada Diana Cecilia Estrada, autora de la versión interactiva. Buenos días. Quiero darle las gracias a todos por venir y darle las gracias al señor que me permitió realizar este trabajo, al doctor Gordillo, que fue uno de mis primeros jefes, y así conocí su trabajo en la guía de estilo. Así fue como se originó la idea de crear esta guía, que fuera más accesible para los usuarios. Entonces les presento. Como pueden ver al inicio hay una pequeña presentación. Posteriormente, cuando ya la hayan visto, pueden omitirla, no es un rojo. Posterior aparece una pequeña presentación y las instrucciones, que pueden leerlas tranquilamente. Yo ahora se las voy a explicar un poquito rápido. Pasamos al índice, donde están los temas generales, los más importantes. Estos se desglosan en pequeños temas y pueden acceder a ellos desde acá o de estos botones que van a estar presentes en toda la guía. En la parte superior siempre va a estar el tema en el que están ubicados y pueden ir buscando la información que necesitan en estos botones de abajo. Y ahí va a aparecer la información necesaria. Entonces los invito a que ahora visiten la página de Segura, en donde está, para que la consulten, y cualquier comentario o sugerencia es bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación presentamos el panel de nuestros comentaristas, no sin antes agradecerle a nuestros tres directores, el doctor Bayardo Mejía Monzón, la doctora Artemis Torres Valenzuela, doctor Jorge Luis de León Arana, por acompañarnos en este largo camino de la investigación. Y para dar inicio, vamos a cederle la palabra a la doctora Artemis Torres Valenzuela. Muy buenos días a todos, doctor Óscar Peláez, colega historiador también, muchas gracias por la invitación. Distinguido público, representantes del panel, el honorable panel que hoy está en la mesa,
y sin duda alguna un saludo también especial y una felicitación para el colega y amigo Enrique Gordillo, que hoy nos presenta una guía que quisiera comentar brevemente. Cuando se me hizo la invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas y algunos aportes que yo le veo a este tipo de trabajos, pues quisiera decirles primero que me alegra mucho que sea el CEUR uno de los centros de investigación más importantes dentro de la universidad y que está haciendo un impulso y le está apostando a la digitalización de los documentos y a colocarlos en línea. Eso nos hace como Universidad de San Carlos, sin duda alguna, ser pioneros también en muchas temáticas que nuestra alma mater ha incursionado en ella. Hablar del proceso de investigación, a todos los que hemos de alguna medida estado involucrados con él en el quehacer universitario, pues es también hablar, como lo he dicho siempre, de una pasión muy particular, y es que las universidades tienen como una de sus funciones fundamentales la creación del conocimiento, y crear conocimiento implica también hacer un ejercicio intelectual humano de otro nivel. Crear conocimiento implica buscar en la realidad y explicarla, y eso es lo que la guía interactiva que hoy nos presenta el doctor Gordillo nos aporta. Quiero decirles que esta guía interactiva, que no solo es en este caso del doctor Gordillo, sino también, como ya lo decían, de la licenciada Estrada, pues es uno de los recursos didácticos más novedosos hoy en día dentro de la universidad. Esto que nos facilita, porque realmente es como una comunicación que se tiene no solo entre el investigador, el estudiante o el auxiliar con la computadora, sino porque sabemos que detrás de la computadora también hay un discurso y unos argumentos humanos. Y en ese sentido, estar trabajando a la par de la guía interactiva en medios electrónicos, en medios, digamos, tecnológicos modernos, nos permite eso. Un diálogo verdaderamente no solo accesible, sino muy cómodo. Tener la guía en la pantalla, estarla minimizando y estar haciendo nuestro trabajo de investigación, implica pues entonces no solo esa comunicación mediadora por una computadora, sino una mediatización también del lenguaje, en este caso con el autor o los autores. Y eso es algo bien importante para quienes ejercemos el ejercicio de la investigación. Cuando el doctor Gordillo nos dice el estilo, es una guía de estilo. Cuando verificamos a lo largo de toda la historia de la academia y a lo largo de la historia investigativa, los estilos en las formas de escritura van marcando también épocas. Y esta guía nos enseña una época con rasgos propios, con características propias, con formas muy actuales de escritura, pero que nos hacen reflexionar sobre una escritura verdaderamente científica o que tiende a ser cada vez más objetiva. Y precisamente la guía de estilo lo que nos da es marcarnos ya una época moderna con parámetros internacionales de la ciencia que nos va unificando nuestro lenguaje y le va dando también más seriedad a lo que estamos escribiendo. Ya el doctor Gordillo nos decía que efectivamente en épocas pasadas, en años o décadas anteriores, los trabajos se entregaban con algunas carencias, bibliografías, citas, formas, digamos, si ustedes quieren técnicas, si ustedes quieren habilidades que va desarrollando el investigador para poder presentar sus trabajos de una manera más formal, pero que en ese recorrido y evolución de la academia se van afinando, se van perfeccionando. Y entonces la guía vuelve a recordarnos que es efectivamente eso, una guía que nos va guiando todo el proceso investigativo y que al final lo que nos garantiza es presentar nuestro trabajo de investigación más serio, más profundo y también más formal. Esta guía entonces no solo llena un vacío en esto que ha sido el quehacer universitario de la investigación, no solo llena ese vacío de irnos formando, sino que también de incorporarnos a ese lenguaje universal que la ciencia hoy en día está requiriendo. Y cuando decimos es una guía de presentación de trabajos académicos, siempre me gusta ir al origen
o a lo primario de los conceptos, y cuando decimos qué entendemos por esa visión de lo académico. Lo académico, si bien lo recordamos, y esa palabra academia que tiene un origen latino, pues debemos de recordar siempre esa gran academia, digamos, de las sociedades clásicas, la academia platónica, que si bien es cierto, algunos van a decir por qué hablar de la academia platónica hoy como una guía, pues porque esta guía de alguna forma resume también la evolución de ese recorrido de parámetros investigativos, que principia con esa academia platónica, que es también como lo similar o es lo igualitario a todo lo que teníamos después con la idea del liceo aristotélico. Eso es lo que nos lleva a resumir la guía hoy en día. Cuando hablamos de un trabajo académico, cómo presentar un trabajo académico, la academia es hoy en día, entendido en un concepto amplio semántico, es la reunión en un espacio de intelectos, de académicos. Un académico es un profesional, es un científico, es un hombre de ciencia, que además de producir ciencia también goza de una exquisitez por la cultura, por las artes, por la literatura. Y precisamente la guía lo que hace es ponernos a un nivel de presentar nuestros trabajos en esos parámetros de la academia. Y la academia para nosotros en la realidad nacional pues está vinculada, está directamente vinculada a nuestra alma mater, a la universidad. Cuando decimos la academia, y en este caso quiero decirles que Enrique Gordillo ha sido uno de los profesores de posgrado de la Escuela de Historia, ha brillado por sus trabajos y siempre nos ha estado dándonos esa preocupación que él tiene con respecto a los temas, sobre todo en lo que más domina, que es su campo de la investigación, y la investigación no solo en historia, sino en ciencias sociales, diría yo, nos eleva ya a un nivel superior. Y estos parámetros que hoy nos dan no solo son para estudiantes de licenciatura, estudiantes de grados y de posgrados, sino para todo el recorrido histórico, todo el recorrido de desarrollo humano en nuestra formación profesional. La guía tiene esa ventaja, puede ser con esa forma interactiva que hoy se presenta, nos deja libertad para poder introducirnos a todos esos archivos, y además es muy puntual, sus argumentos son muy rigurosos, no nos permite perdernos. Es una guía que realmente nos lleva a ese lenguaje que es el ejercicio que se pretende. Por último, quisiera decirles que si bien es cierto, la guía nos prepara para ese lenguaje, también está preparando a los interlocutores o a quienes escuchan o a quienes aprenden de esa misma guía. ¿Por qué digo esto? Porque el público que va a consultar la guía es un público también especializado, sean nuestros estudiantes de primer ingreso o sean los estudiantes del doctorado o de maestría. Esa guía tiene la facilidad de ser accesible, no solo por su lenguaje, sino por la utilidad en todo ese proceso de aprendizaje que, insisto, es la formación para los futuros profesionales de crear conocimiento. Por eso no quiero excederme, tendría mucho más que hablar de la guía que hoy se nos presenta, tendría mucho que hablar, pero les digo, es una guía que marca estilo, es una guía que dentro de los recursos didácticos actuales está rompiendo, digamos, esquemas, y debemos de irlo rompiendo ya en la universidad, de pasar del libro plasmado también a otras formas tecnológicas que abaratan costos, aunque también tienen sus limitaciones, pero que es un buen aporte que llena eso que hemos dicho, los procesos investigativos dentro de nuestra alma mater. Por último, quiero decirles, cuando escuchamos el Gaudiamus, ahí también decimos ¡viva la academia! Y esta academia se construye a partir de trabajos como los que hoy se incorporan en versión digital, como lo han hecho los dos autores. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Kelly Torres. A continuación, los comentarios del doctor Jorge Luis de León Arango.